Su cabeza zumbaba. Había un sabor a humedad y algo metálico en su boca. Hyonu miró alrededor y al principio decidió que aquel era simplemente un lugar muy extraño en algún sitio de las montañas o al borde de tierras salvajes. Pero casi de inmediato lo entendió. Aquí todo era diferente. Los árboles eran demasiado antiguos, demasiado gruesos, la hierba demasiado alta y el aire demasiado cálido y denso como antes de una tormenta. Se puso de pie. Al darse cuenta de la situación, entendió perfectamente cómo funcionaban las cosas, cómo debía colocarse un soporte para que el techo no se derrumbara, cómo conducir agua, cómo apilar piedras para que una pared no se abriera, cómo reforzar una puerta, cómo hacer que el almacenamiento de comida fuera cómodo y duradero. En su vida pasada le había parecido solo una habilidad útil. Aquí podía convertirse en algo mayor. Hyonu dio su primer paso, y el bosque le respondió de inmediato con silencio. Al principio caminó hacia el sonido del agua. Era el punto de referencia más simple. Si no sabes dónde estás, el agua siempre es más importante que el pánico. Hyonu sabía esto al menos por instinto. Después de un tiempo, salió a un arroyo. Se agachó, bebió, se lavó la cara, y solo entonces notó que lo estaban observando. No con ojos, no abiertamente. Al principio fue solo un susurro. Luego el crujido de una rama seca. Luego el suave rechinar de la hierba detrás de él. Hyonu se quedó inmóvil. Fingió limpiarse las manos y se desplazó ligeramente hacia un lado, como si quisiera levantarse e ir más lejos. Entendía una cosa simple. Si alguien se escabulle detrás de ti, un movimiento repentino puede espantarlo. Y si no lo espantas, se mostrará. El susurro se repitió. Alguien estaba allí. No un animal, no el viento, una persona. Hyonu avanzó lentamente, fingiendo no haber entendido nada. Luego giró hacia un lado, hacia los árboles, y en cuanto estuvo junto a un tronco grueso, se deslizó bruscamente hacia la sombra, se escondió y esperó. Movimiento. Una figura pequeña salió al lugar donde él acababa de estar de pie. Hyonu saltó. ¡La derribó! Y la sujetó contra el musgo antes de que ella tuviera tiempo de gritar. Tenía una lanza corta en las manos, pero no tuvo tiempo de usarla. Hyonu la sujetaba con facilidad, sin aplicar mucha fuerza, aunque por sus ojos quedó claro de inmediato que eso la insultaba. La chica era joven, robusta, con una larga trenza y una extraña ropa primitiva. Cuero, pieles, correas, hueso, simples anillos de metal. Una bolsa de tela áspera colgaba de su hombro. Su rostro estaba bronceado y su mirada era aguda y furiosa. Habló rápido, muy rápido. Hyonu no entendió todo, pero captó algunas palabras de inmediato. El idioma era similar al suyo nativo, pero más antiguo y más tosco, como si muchas generaciones y distintas tierras los separaran. Suelta. Ahora. Morirás. Padre. Rey. No puede. Hyonu parpadeó. ¿Rey?, preguntó en voz baja. La chica se quedó inmóvil. Luego dijo algo de nuevo con brusquedad e intentó liberarse, pero Hyonu ya había soltado su agarre. Ella rodó de inmediato hacia un lado, saltó, agarró la lanza y la apuntó hacia él. ¿Quién eres?, preguntó, y ahora el significado de las palabras era casi claro. Hyonu levantó las manos con cuidado. Hyonu. Ella frunció el ceño. ¿Me entiendes? Un poco. Ella apretó más la lanza. Eres peligroso. Yo mismo aún no lo sé. Esto pareció confundirla. Ella había esperado cualquier cosa excepto una respuesta tranquila. Soy Yara, dijo finalmente, enderezándose con orgullo. Hija del rey de la tribu del Bosque de Piedra. Hyonu la miró atentamente. Y yo, al parecer, soy un forastero. Yara entrecerró los ojos. Si no vienes conmigo, te matarán. ¿Y si lo hago? Posiblemente te matarán después. Hyonu soltó una breve risa. Alentador. Ella no entendió la broma y por eso se puso aún más seria. ¡Vamos, rápido! Hyonu asintió, porque por ahora era la única opción lógica. El Bosque de Piedra resultó no ser una aldea. Era un verdadero asentamiento tribal, construido sobre una terraza natural de piedra entre árboles enormes y rocas negras.
Una alta empalizada, puentes entre plataformas, casas de madera y piedra, fuegos junto a los pasos, torres de vigilancia talladas directamente en la roca. Y lo más importante, mujeres. Muchas mujeres, armadas, fuertes, reunidas, con armaduras de cuero, tatuajes en los brazos, cicatrices en las mejillas y pesadas lanzas a la espalda. Miraban a Gionu como si no evaluaran a una persona, sino una posible amenaza. Había pocos hombres, varios artesanos viejos, adolescentes, porteadores y 2 guardias junto al almacén. Todo lo demás lo sostenían las mujeres. Su tribu realmente se parecía a las amazonas, pero no a elegantes guerreras legendarias, sino a personas duras, primitivas y muy peligrosas que vivían en una lucha constante por la supervivencia. Y Ara lo condujo por el asentamiento directamente hasta la casa central. «No te quedes atrás», lanzó por encima del hombro. «Lo intento. Intenta más rápido». Gionu miró alrededor. Ya había notado lo principal. El asentamiento se sostenía por la fuerza, pero no por el orden. Las casas eran resistentes, pero estaban construidas como cada persona sabía hacerlo. Los pasos se cruzaban de forma incómoda. Los suministros yacían en lugares caóticamente. El agua se traía por varios canales diferentes, parte de los cuales claramente fluía hacia el desperdicio. Notó todo esto casi automáticamente. Y eso era malo, porque ya veía cómo todo aquí podía hacerse mejor. Y eso significaba que pronto no sería solo un forastero. Se convertiría en la persona que había empezado a notar los puntos débiles de los demás. En el centro del asentamiento, el rey los esperaba. Más precisamente, la reina. Alta, de hombros anchos, con un rostro muy severo y una mirada pesada. Se llamaba Kaira, y no era de las que sonríen sin razón. La piel de una enorme bestia descansaba sobre sus hombros, y un cuchillo de combate con hoja de piedra y mango de hueso colgaba de su cinturón. Cuando Gionu fue llevado a la sala del consejo, Kaira ni siquiera se levantó. ¿Es él?, le preguntó a Yara. Sí. ¿Te estaba siguiendo? No, yo lo estaba siguiendo a él. Kaira desplazó su mirada hacia Gionu, una mirada ante la cual la gente débil suele sentir que las rodillas le fallan. ¿Eres un forastero? Eso parece. ¿De dónde viniste? Gionu no sabía qué responder. Una mentira podía ser peligrosa, la verdad aún más peligrosa. Me desperté en el bosque, dijo honestamente. Y no recuerdo cómo llegué aquí. Kaira entrecerró ligeramente los ojos. ¿No lo recuerdas? Sí, conveniente. Gionu permaneció en silencio. La reina se levantó de su lugar y se acercó lentamente. Era más alta que la mayoría de los hombres de su antiguo mundo, y aquí aún más. Su presencia no presionaba con la fuerza de la magia o el lujo, presionaba con carácter. Yara dice que puedes hablar nuestro idioma. En parte. ¿Y eso es todo? Por ahora, sí. Kaira lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo, seguirás con vida solo porque mi hija te considera interesante. Pero si resultas ser inútil, te arrojarán fuera de los muros. ¿Entendido? Gionu asintió. Entendido. Yara estaba cerca y lo miraba como si quisiera entender si se asustaría o no. Él no se asustó. Y eso, a juzgar por su rostro, la interesó aún más. No mataron a Gionu de inmediato. Y eso ya no estaba mal. Pero tampoco lo aceptaron como invitado. Le dieron un pequeño lugar junto a los talleres, le dieron comida simple y le asignaron trabajo. 2 guerreras debían vigilarlo. Una de ellas era Runa, alta, silenciosa, con el pelo corto y una cicatriz cruzándole la nariz. La segunda se llamaba Sha'ara. Era más afilada, más rápida con las palabras y claramente le gustaba poner a prueba a la gente para encontrar debilidad. «Es pequeño», dijo Sha'ara, examinando a Gionu. «Ni siquiera parece peligroso. Los que piensan eso suelen morir primero», respondió Gionu. Sha'ara entrecerró los ojos. «¿Estás siendo insolente?» «No». «Cuidadoso». Runa, que estaba de pie junto a ellos, dejó escapar una leve sonrisa. Y esto ya era importante. Gionu entendió rápidamente. Si quería sobrevivir, necesitaba no discutir, sino mostrar utilidad. Y empezó con lo más simple, con el agua. Inspeccionó los canales que conducían al asentamiento e inmediatamente vio varios problemas.
Parte del agua se perdía. Parte iba a los desagües equivocados. Varios pozos de captación estaban situados demasiado bajo, y en la temporada de lluvias se inundarían de barro. Pidió una piedra, palos y cuerda, y comenzó a dibujar directamente en el suelo. Al principio, nadie escuchó. Luego empezó a mostrárselo. Aquí el agua fluye más rápido. Aquí el arroyo puede dividirse. Aquí se necesita un saliente de piedra. Aquí es más fácil hacer un depósito para que el agua no desaparezca. Aquí la pared debe reforzarse con arcilla y una base tejida. Shahara frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Mostrando cómo no perder agua. No la perdemos tal como está. Jonu mostró en silencio cuánta agua se escapaba por el canal lateral hacia las grietas entre las piedras. Shahara se quedó callada. Runa se agachó junto a él y miró con atención. «Esto es cierto». Jonu asintió. «Si lo arreglan, tendrán más agua en la estación seca». «¿Cómo sabes esto?», preguntó Runa. «Porque ya he tenido algo parecido. No aquí». Era una respuesta honesta, pero incómoda. Una hora después, ya estaba explicando cómo construir mejor los soportes para las plataformas de almacenamiento. 2 horas después, cómo hacer el suelo más fuerte para que se doblara menos bajo el peso. 3 horas después, cómo almacenar comida para que no se estropeara por la humedad. Y lo más importante, ninguna de ellas vio magia en esto. Solo vieron beneficio. Y eso era más fuerte. Yara apareció por la noche. No vino sola, sino con varias guerreras, aunque las mandó marcharse casi de inmediato. «Pasaste todo el día cavando en la tierra», dijo en lugar de un saludo. «Y buenas noches para ti también». «No seas sarcástico». «No estoy siendo sarcástico. Te estoy agradeciendo». Yara lo miró con sospecha. «¿Por qué?» Hionu asintió hacia los canales. «Si hacen lo que dije, tendrán menos problemas con el agua». Ella se sentó en una piedra cercana. «Eres extraño». «Ya me lo han dicho». «No, no así. No tienes miedo de nosotras». Jonu se encogió de hombros. «¿Debería tenerlo?» Yara lo miró directamente. «La mayoría de los hombres o temen a las amazonas o intentan ganarse su favor. ¿Y esperabas eso de mí?» «Sí». Jonu guardó silencio por un momento. «Entonces parece que he decepcionado las expectativas». Yara no respondió de inmediato. Simplemente lo miró con la expresión que tiene la gente cuando no está segura de si algo es gracioso o peligroso. «¿Por qué estás tan tranquilo?», preguntó. Hionu miró las luces del asentamiento. Porque si empezara a entrar en pánico ahora, nada cambiaría. Ella sonrió inesperadamente. Solo un poco. Pero Hionu lo notó y entendió. Ella no era solo la hija de la reina. Era una joven guerrera acostumbrada a comprobarlo todo por sí misma. Y eso significaba que, si él era útil, ella misma se convertiría en su puente principal hacia la tribu. 2 días después, una de las plataformas superiores junto al almacén se derrumbó. Ocurrió por la mañana, cuando sacos de grano, varias cestas de pieles y 2 porteadores estaban sobre ella. La estructura no soportó el peso porque uno de los soportes estaba podrido por dentro. La gente gritó. La plataforma crujió y se inclinó. Los sacos comenzaron a caer. Uno de los porteadores casi resbaló hacia abajo. Hionu fue el primero en estar cerca. No actuó de forma heroica. Simplemente vio que el soporte más cercano estaba a punto de ceder y gritó rápidamente: «¡Aparten a la gente! ¡Rápido!». Las guerreras dudaron al principio. Luego Shahara ordenó aún más fuerte: «¡Hagan lo que dice!». Jonu evaluó rápidamente la situación. Intentar repararla desde arriba era demasiado tarde. Había que redistribuir el peso. Había que apuntalarla desde abajo. Había que retirar la carga con urgencia y asegurar la plataforma temporalmente. Agarró los postes más cercanos y mostró dónde colocar los soportes. Luego ordenó que trajeran piedras y cuerdas. Runa ayudó sin palabras innecesarias. Shahara maldijo, pero siguió las órdenes. Yara apareció un minuto después, vio el derrumbe y se unió de inmediato ella misma. Juntas estabilizaron la plataforma antes de que se derrumbara por completo. Cuando todo terminó, el silencio quedó suspendido sobre el almacén. Hionu estaba de pie entre el polvo y respiraba pesadamente. Yara lo miró con mucha atención. «No solo sabes hablar», dijo. «A veces también puedo hacer cosas». «No, viste el problema antes que los demás».
Hyonu asintió. Eso es útil, muy útil. Shara, de pie a un lado, sonrió con ironía. Parece que aún nos será útil. Runa estuvo de acuerdo en silencio con la mirada. Y fue en ese momento cuando algo en la actitud de la tribu comenzó a cambiar. Ya no lo consideraban solo un prisionero. Todavía no era uno de los suyos, pero ya no era un lugar vacío. Por la noche, Hyonu fue convocado de nuevo a la sala del consejo. Esta vez solo estaban allí Kaira, Yara y varias guerreras mayores. La reina lo miró durante mucho tiempo. «Hoy salvaste el almacén», dijo. «Sí, y si no fuera por tus órdenes, nuestras pérdidas habrían sido mayores». «Posiblemente». Kaira entrecerró los ojos. «¿Por qué no escapaste cuando empezó el derrumbe?» Hyonu la miró directamente. «Porque si huyo cada vez que algo se derrumba, nunca construiré nada». La sala quedó en silencio. Yara giró ligeramente la cabeza, como si aquellas palabras le gustaran más de lo que estaba dispuesta a admitir. Kaira se levantó lentamente. «No eres como los hombres que solemos encontrar». Hyonu sonrió con ironía. «Espero que eso no sea malo. Es peligroso. A veces es lo mismo». La reina lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo, «Te quedarás, pero ahora no como prisionero, como un forastero útil al que seguiremos poniendo a prueba». Hyonu asintió. «Eso es suficiente». Yara dijo inesperadamente, «Ya es demasiado útil para dejarlo ir». Kaira miró a su hija, luego a Hyonu. «Sí, precisamente por eso lo mantendremos aquí». Hyonu sintió que ahora todo estaba cambiando para siempre. Ya no era solo una persona atrapada en el bosque. Se estaba convirtiendo en parte de un sistema que aún no entendía. Por la noche, Yara vino sola al taller. Hyonu estaba revisando los soportes junto al nuevo canal de agua. «¿Sigues revolviendo por ahí?», preguntó ella. «¿Y a ti todavía te gusta aparecer inesperadamente?». «Sí». Ella se agachó junto a él y miró el diagrama. «¿Qué es esto?». «Un ajuste para la recolección de agua. Si este ángulo se hace un poco más alto, entonces en la temporada de lluvias recogerán mejor el agua». Yara asintió. «¿De verdad sabes todo esto por ti mismo?». Hyonu no respondió de inmediato. «Siempre me ha gustado entender cómo funcionan las cosas. Entre nosotras, eso es raro». «Entre nosotros también», dijo él en voz baja. Yara lo miró con más atención. «¿Extrañas tu mundo?». Hyonu guardó silencio. Era una pregunta inesperada y muy personal. «No lo sé», dijo finalmente. «Todavía no he entendido qué es este lugar y qué le ocurrió a mi vida». Ella asintió. «Eso es honesto». «¿Y tú? ¿Siempre tienes tanta confianza?». Yara sonrió con ironía. «Solo cuando alguien está mirando». Hyonu la miró, y por primera vez notó que detrás de su audacia y dureza había un cansancio humano común. «Ella tiene que ser fuerte todo el tiempo, como todos aquí. Entonces es bueno que nadie esté mirando ahora», dijo él. Yara lo miró directamente. Luego sonrió inesperadamente, con suavidad, completamente diferente a antes, y eso fue más importante que cualquier confesión. Pasó una semana. En el asentamiento, la gente ya había empezado a hablar del forastero que sabía cómo hacer que el agua no desapareciera, que las plataformas no se derrumbaran y que los almacenes resistieran mejor. Algunos lo llamaban extraño, algunos útil, algunos peligroso, y Hyonu simplemente trabajaba. Ya veía dónde podía construirse una nueva plataforma de secado. Ya estaba pensando en cómo reforzar el muro exterior. Ya entendía que la tribu amazona vivía con fuerza, pero de forma caótica. Y el caos es algo que puede convertirse en orden. Y cuanto más avanzaba todo, más claramente entendía. Si se quedaba aquí durante mucho tiempo, tendría que convertirse no solo en un constructor, tendría que convertirse en la persona que cambia la tribu. Aquella noche estaba de pie al borde de la terraza y miraba el bosque. Yara se acercó por detrás y preguntó en voz baja, «¿En qué estás pensando?». Hyonu no respondió de inmediato. Luego dijo, «En que tienen una tribu muy fuerte». Y puede volverse aún más fuerte». Ella lo miró. «¿Cómo?». Hyonu se volvió hacia ella. «Si dejan de limitarse a sobrevivir y empiezan a construir el futuro». Yara guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, «Eso suena peligroso». Hyonu sonrió con ironía. «Entonces es justo lo adecuado». Pasaron 3 días más.
Durante ese tiempo, Hyonu logró hacer más en el bosque de piedra que algunos maestros locales en toda una estación. No construía bonito por amor a la belleza. Construía para que el sistema funcionara. Y precisamente por eso, empezaron a notarlo no solo las guerreras, sino también aquellos que antes no le habían prestado ninguna atención. Cambió la pendiente del canal de agua, y el agua dejó de perderse en las grietas. Ayudó a reorganizar las plataformas de almacenamiento para que las cargas pesadas no presionaran sobre soportes podridos. Insistió en que la comida se almacenara por encima del suelo y en nichos ventilados, no simplemente en un rincón húmedo junto al fuego. Incluso sugirió hacer simples marcos de secado para carne y hierbas. Y después del primer intento, todos entendieron que aquello no era solo conveniente, sino que salvaba suministros. Fue entonces cuando comenzaron las verdaderas conversaciones. Cautelosas al principio, luego cada vez más abiertas. Las guerreras, que antes lo habían mirado como un extraño error de la naturaleza, ahora empezaron a hacer preguntas. ¿Cómo es mejor reforzar un techo? ¿Por qué aconseja colocar los soportes exactamente así? ¿Cómo funciona una estufa si tiene tiro? ¿Qué pasará si se cambia la forma de una zanja? Hyonu respondía sin arrogancia, con calma, a menudo directamente en el suelo, dibujando líneas con un palo y explicando con palabras sencillas. No necesitaba fingir ser un sabio. En su mundo, simplemente habría sido una persona que sabía pensar con las manos. Aquí era casi un milagro. Y Ara venía más a menudo que los demás. Fingía que simplemente comprobaba si él había destruido medio asentamiento con sus ideas. Pero Hyonu ya lo sabía. Ella estaba interesada, no solo en lo que él hacía, sino también en quién era él mismo. A veces aparecía por la noche, cuando la oscuridad ya se espesaba a su alrededor, y se sentaba cerca, observando en silencio cómo él nivelaba piedras o entrelazaba cuerdas. En esos momentos, había menos palabras y más comprensión entre ellos. Y eso se estaba volviendo peligroso, porque la confianza siempre es más peligrosa que la desconfianza. La desconfianza mantiene a las personas a distancia. La confianza duele más. Todo cambió al amanecer. Al principio fue un grito en la torre de vigilancia. Luego, un segundo. Luego la alarma rodó por el asentamiento y el aire mismo se volvió diferente, denso, punzante, tenso. Hyonu salió corriendo del taller e inmediatamente vio a las guerreras correr por los puentes, agarrando lanzas y arcos. Una hoguera de señal ya ardía en la plataforma superior. Yara, con armadura, casi corría por el patio junto con Runa y Shara. ¿Qué pasó?, gritó Hyonu. Y Yara se volvió bruscamente. Exploradores del Sendero del Sur. ¿Cuántos? Aún no lo sabemos. ¿Quiénes? Ella apretó los dientes. No son gente del bosque de piedra. Y eso fue suficiente. Hyonu ya entendía. Si la tribu estaba tan agitada, entonces no era un grupo común de comerciantes, ni bestias, ni viajeros al azar. Era alguien con quien ya habían tratado aquí. Y, muy probablemente, el asunto era malo. Unos minutos después, fue convocado ante Kyra. La reina estaba de pie junto a un mapa tallado en una gran losa de piedra. A su lado estaban las guerreras mayores, rastreadoras y 2 consejeros de cabello gris. Los rostros de todos estaban sombríos. «Habla», ordenó Kyra. Una de las exploradoras cayó sobre una rodilla. Se ha avistado un destacamento cerca de las rocas del sur. 16 personas. Armadas. Se mueven rápido. Pintura roja y colgantes de hueso en sus señales. La sala se volvió aún más silenciosa. Y Ara palideció ligeramente. «¿Quiénes?», preguntó Hyonu. No fue la reina quien respondió, sino Sha'ara, la tribu Cuerno de Hueso. Hyonu la miró. «¿Y qué tiene de malo eso?». Sha'ara sonrió sin alegría. «No vienen sin razón. O exigen o roban». Runa añadió con calma, pero eso solo lo hizo más aterrador. «A veces ambas cosas a la vez». Kyra golpeó la piedra con la palma. «Entonces nos preparamos. Cierren los pasos inferiores, arqueras al muro oriental. Muevan los suministros interiores al almacén de piedra. Mujeres con lanzas a la línea sur». Hyonu escuchaba y evaluaba rápidamente la situación. El problema no era solo el ataque. El problema era que el asentamiento dependía demasiado de varias entradas y puentes estrechos.
Si el enemigo golpeaba correctamente, podían quedar atrapadas en sus propios corredores. Un pueblo fuerte, pero organizado de forma incómoda, sigue siendo un pueblo vulnerable. No pudo contenerse. Su entrada sur está demasiado abierta. Kyra se volvió lentamente hacia él. ¿Qué dijiste? Si van por el sur, tendrán que detenerlos en un paso estrecho. Eso es bueno solo a primera vista. Si prenden fuego a las ataduras inferiores o golpean los soportes, perderán maniobra. Shahara hizo una mueca. ¿Nos está enseñando otra vez cómo vivir? No, respondió Hyonu con calma. Estoy intentando no dejar que mueran. Esto provocó una breve pausa furiosa. Kyra miró el mapa. Habla, ¿qué sugieres? Hyonu no esperaba que le preguntaran en absoluto, pero no perdió la compostura. Hagan un paso falso, no una línea de defensa, sino dos. Delante de la primera, obstáculos, piedras, bloqueos, trampas para los pies. Detrás de la primera, una segunda posición oculta desde la cual puedan golpear a quienes logren pasar. Y asegúrense de retirar a la gente de la plataforma central abierta. Allí quedarán expuestas si el enemigo usa fuego. Yara lo miró rápidamente. ¿Crees que usarán incendio provocado? Si no son inteligentes, no. Si tienen experiencia, sí. Kyra guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, hagan lo que él dijo. Y eso fue casi una sensación. La reina del bosque de piedra confió por primera vez parte de la defensa a un forastero. El asentamiento se convirtió en un hormiguero, pero no en uno caótico, sino en uno reunido. Hyonu nunca había visto lo rápido que cambia la gente cuando entiende que su hogar puede ser destruido. Todos sus dibujos, observaciones y correcciones recientes de pronto se volvieron no solo útiles, sino vitalmente importantes. Corrió con las guerreras hacia la pendiente sur. Mostró dónde colocar bloqueos, dónde tensar cuerdas, dónde dejar el paso estrecho y dónde, por el contrario, abrir espacio para que en el momento adecuado el enemigo entrara en la zona de muerte. No era guerrero de nacimiento, pero sabía pensar como un ingeniero, y en un asedio eso a veces es más importante que la fuerza. Yara estuvo a su lado todo el tiempo. No interfería. No mandaba con demasiada dureza. Simplemente hacía lo necesario y se aseguraba de que las demás tampoco aflojaran. En un momento, Hyonu notó cómo ella misma arrastraba una piedra pesada junto con dos chicas, aunque claramente podría haberles dado la orden. ¿Siempre trabajas así?, preguntó él cuando se detuvieron un segundo. ¿Así cómo? ¿Tú misma? Ella le lanzó una mirada. Si la gente me ve de pie y mandando, me odian. Si trabajo a su lado, me creen. Hyonu asintió. Eso es inteligente. Yara sonrió ligeramente con ironía. No lo digas como si estuvieras sorprendido. Me sorprende no haberlo entendido de inmediato. Ella lo miró ahora con más suavidad. Tú tampoco eres lo que pareces. Hyonu suspiró. Todavía estoy intentando entender qué parezco ser. Yara mantuvo la mirada en su rostro por un momento. Definitivamente no un cobarde. Él quiso responder, pero un grito llegó desde el paso inferior. Los vigilantes habían notado movimiento. El destacamento del Cuerno de Hueso estaba cerca. Los vieron desde el muro sur. Se movían rápido y con arrogancia, como personas acostumbradas a que los demás les abrieran paso. En sus cuerpos había franjas rojas de pintura, en sus cuellos dientes de animales, en sus cabezas plumas y amuletos de hueso. Algunos llevaban lanzas, otros garrotes cortos y dos arrastraban antorchas, aunque el sol aún estaba alto. Eran 16. Pero no parecían una incursión común. Los lideraba un hombre alto, de hombros anchos y rostro surcado por cicatrices. Se detuvo junto a la línea exterior de trampas y levantó la mano. ¡Kyra!, gritó. ¡Sal a hablar! Su voz era fuerte y segura de sí misma. Varias guerreras con arcos aparecieron en el muro. Kyra vino ella misma. ¿Qué necesitas, Ragor? El hombre sonrió como si ya hubiera ganado. Nada especial. Solo lo que pertenece a los fuertes. Hyonu estaba abajo, pero lo oyó todo. Shahara siseó junto a él. Ha empezado. Ragor continuó. Hemos oído que tienen a una persona nueva, un forastero. Dicen que sabe construir y sabe cosas que su tribu no sabe. Yara, de pie en el muro, se tensó. Hyonu entendió de inmediato. No se trataba de una simple visita.
Ya lo habían notado, ya lo habían evaluado, y eso significaba que la historia estaba entrando en una fase más peligrosa. Kyra respondió con un tono helado. «Vete». Ragor sonrió con ironía. «Entréguenos al forastero, y nos iremos». Se hizo silencio en el muro. Mucho silencio. Hyeonu sintió que la tensión a su alrededor se volvía casi física. Ahí estaba, el verdadero precio de su utilidad. Ahora no solo temían perderlo, querían llevárselo. Yara dio un paso brusco hacia adelante. «Él no es una cosa». Ragor la miró burlonamente. «No dije que fuera una cosa». «Pero toda persona tiene un precio». Hyeonu sonrió. Porque ese era el momento exacto en que necesitaba no permanecer callado. Subió a un lugar visible para que pudieran verlo desde fuera y gritó. «¿Tienes mala vista, Ragor?» El hombre frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» Si fueras más inteligente, habrías notado que la entrada ya está preparada como una trampa. Ragor miró hacia abajo. Luego volvió a mirarlo a él. Hyeonu continuó. «Estás de pie justo donde el suelo ha sido debilitado. Un paso más y tu gente caerá en un pozo». Se quedaron inmóviles, durante una fracción de segundo, y eso era exactamente lo que Hyeonu había estado esperando. Tiró bruscamente de la cuerda escondida bajo una piedra. Un segundo después, parte de la tierra y las tablas cubiertas con maleza bajo los pies de la primera fila de enemigos se desmoronaron hacia abajo, y dos guerreros del hueso cayeron gritando en un pozo lleno de estacas afiladas y piedras rotas. Comenzó el pánico. Los arcos en el muro hablaron de inmediato. Yara disparó primero. Shahara y Runa abrieron fuego certero. El bosque de piedra respondió rápido y cruelmente. Pero Ragor no era un idiota. Retrocedió rápidamente hasta una línea segura y ordenó a su gente dispersarse. Ahora estaba claro, no había venido simplemente a exigir. Quería poner a prueba lo peligroso que era Hyeonu. Y lo entendió demasiado tarde. El ataque comenzó en serio cuando los enemigos intentaron rodear la trampa y golpear el paso lateral. Hyeonu no se quedó a un lado. Él mismo bajó corriendo, ayudando a tirar de las cuerdas defensivas y a pasar piedras a los puntos de lanzamiento. No sabía lanzar una lanza mejor que las guerreras locales, pero sabía ver dónde la línea defensiva estaba a punto de agrietarse. Uno de los enemigos ya casi había logrado abrirse paso hacia el puente inferior cuando Hyeonu notó que la fijación derecha estaba debilitada. «¡Runa! ¡Izquierda!», gritó. Runa se desplazó sin preguntar y golpeó el escudo del atacante con su lanza, apartándolo. Shahara, sosteniendo un arco, gritó. «Se han acercado demasiado. Entonces retrocedan a la segunda línea», respondió Hyeonu con brusquedad. «¿Nos estás mandando?» «Sí, si quieren sobrevivir». Y Ara, que en ese momento ya estaba en medio de la lucha, oyó esto y, inesperadamente, no se opuso. Simplemente golpeó al oponente en el hombro con el pomo de piedra, con un movimiento amplio, lo derribó y gritó a las demás. «¡Atrás! ¡A la línea interior!». Funcionó. Los enemigos fueron atraídos exactamente a donde debían estar. Espacio apretado, un ángulo estrecho, piedras resbaladizas, lazos ocultos y soportes colgantes. Hyeonu había reconstruido la sección inferior exactamente para ese propósito varios días antes, aunque en ese momento nadie había creído que fuera a necesitarse tan rápido en absoluto. Y ahora toda la estructura cobró vida. Uno de los atacantes resbaló, otro atrapó una cuerda y fue golpeado por un tronco. Un tercero entró en una zona donde las piedras cayeron estrepitosamente sobre él desde arriba. El cuerno de hueso comenzó a perder impulso. Y cuando el enemigo pierde impulso, la batalla ya está casi ganada. Ragor aún logró abrirse paso lo suficientemente cerca para que Hyeonu volviera a verlo. Ahora no estaba tan seguro de sí mismo. Estaba furioso. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Hyeonu, ya no había condescendencia en ellos. ¿Planeaste todo esto, forastero? Hyeonu estaba de pie entre polvo y humo, con un rasguño en el brazo y tierra en el rostro. Sí, no se suponía que conocieras el terreno. Pero lo vi. No se suponía que tuvieras tiempo, pero lo tuve. Ragor apretó los dientes y dio un paso adelante. ¿Crees que eres más inteligente que los fuertes? Hyeonu inclinó la cabeza. No, creo que los fuertes subestiman demasiado a menudo a quienes saben pensar. Esto enfureció aún más al enemigo.
Ragor se lanzó hacia adelante, y Hyeonu casi no habría tenido tiempo de esquivar si no fuera por Yara. Ella entró volando desde un lado y golpeó a Ragor en el costado con su lanza, obligándolo a tambalearse hacia atrás. Chocaron hombro con Hyeonu. Por un momento, surgió entre ellos una sensación extraña, no romántica, no suave, sino unidad de batalla. Cuando dos personas que no deberían haber estado de pie, una junto a la otra, de pronto se cubren mutuamente como si lo hubieran hecho toda la vida. ¿Vivo?, preguntó Yara rápidamente. Por ahora, sí. Bien. Ragor retrocedió, mirándolos a ambos con odio. Esto aún no es el final. Hyeonu respondió con calma. Lo sé, y era verdad, porque ya veía que el ataque había sido reconocimiento. El verdadero peligro vendría después, y eso significaba que sus problemas futuros apenas comenzaban. Cuando todo terminó, el bosque de piedra parecía haber sobrevivido a una tormenta. Pero había resistido. Los atacantes se retiraron, arrastrando a sus heridos. Varias personas entre las amazonas también resultaron heridas, pero las pérdidas resultaron ser menores de lo que todos los ancianos habían esperado. Y Hyeonu era responsable de eso. Esto ya no podía ocultarse. En el patio, entre tablas dañadas y lanzas rotas, las mujeres de la tribu lo rodearon. Algunas miraban con respeto, otras con interés, otras todavía con desconfianza. Kyra se acercó primero. Estaba cubierta de sangre, no suya, de otra persona, pero se mantenía igual de erguida. «Salvaste a mi gente», dijo. Hyeonu exhaló cansado. «Solo ayudé». «No, pensaste antes que los demás, y actuaste antes que los demás». Ella hizo una pausa. «A partir de este día, no eres un prisionero, y tampoco un invitado». Hyeonu se tensó. Yara también se quedó inmóvil. Kyra continuó lentamente. «Eres miembro del bosque de piedra, mientras tú mismo lo quieras». El silencio quedó suspendido sobre el asentamiento. Y entonces una de las guerreras golpeó su lanza contra la piedra. Otra, luego otra. Era una señal de reconocimiento. Hyeonu no sonrió de inmediato. El recuerdo de que simplemente podrían haberlo entregado al enemigo todavía estaba demasiado fresco. Pero algo en su interior aún así tembló. Por primera vez, no solo había sobrevivido, había ocupado un lugar. Yara se acercó y, bajando la voz, dijo: «Ahora definitivamente no te dejarán ir». Hyeonu la miró. «¿Y tú querrías que me fuera?» Ella no respondió de inmediato. «No». Lo dijo en voz baja, con honestidad y sin su audacia habitual. Y por alguna razón, fue exactamente después de eso cuando su corazón se saltó un latido. Tarde en la noche, él estaba de nuevo de pie al borde de la terraza. El bosque era oscuro, enorme y silencioso. Pero ahora, ese silencio ya no parecía seguro. Parecía temporal. Hyeonu pensó en lo que había ocurrido, en lo rápido que todo había cambiado. En el hecho de que la tribu lo había aceptado no porque él lo hubiera pedido, sino porque había resultado ser necesario. Y en el hecho de que eso, muy probablemente, no sería suficiente. Ser necesario es algo frágil. Hoy te salva, mañana se convierte en un deber, y pasado mañana en una razón para la envidia o el miedo. Se oyeron pasos detrás de él. Yara. Ella se quedó a su lado, cruzando los brazos sobre el pecho. «Estás cansado. Un poco. Estás mintiendo». «Un poco más que un poco». Ella resopló. Luego miró hacia la oscuridad. «Ragor volverá». «Sí, y no solo». Hyeonu asintió. «Sí». Yara se volvió lentamente hacia él. «¿No tienes miedo?» Él pensó con honestidad. «Tengo miedo, pero no de la forma en que lo tenía antes». «¿Cómo?» Hyeonu miró las luces del asentamiento abajo. «Antes, tenía miedo de morir. Ahora tengo miedo de no tener tiempo de construir lo que puedo construir». Yara guardó silencio. Luego dijo casi en un susurro: «Eres extraño». Hyeonu sonrió con ironía. «Ya lo has dicho, y sigue siendo verdad». Ella permaneció allí un poco más. Luego de repente se acercó y le tocó la muñeca, rápido, casi con incertidumbre, como si ella misma no hubiera esperado ese gesto de sí misma. «Mañana será peor». «Lo sé, entonces no mueras». Hyeonu la miró. «Lo intentaré». Ella asintió,
como si eso fuera suficiente para ella, y se marchó. Y Hyeonu permaneció solo, mirando el bosque, que ya estaba preparando una nueva amenaza. Y en algún lugar profundo de su interior, entendió. Esto era solo el comienzo, porque ahora los enemigos conocían su nombre, y eso lo cambiaba todo. La noche después del ataque en la pendiente sur resultó ser tan silenciosa que el silencio hacía querer apretar los dientes. El bosque de piedra no dormía como duermen los asentamientos comunes. Aquí, nadie se permitía relajarse de verdad. Incluso las hogueras ardían a media fuerza, como si temieran revelar la presencia de la tribu a quienes pudieran estar observando desde la oscuridad. Las guerreras no se alejaban mucho de los muros. Las guardias cambiaban cada 2 horas, y mujeres con arcos y lanzas permanecían en cada entrada. Hyeonu se sentó junto a su taller y miró en silencio los dibujos extendidos sobre la piedra lisa. Durante los últimos días ya había entendido lo principal. El bosque de piedra era fuerte no porque hubiera muchas armas allí. Lo que lo hacía fuerte era el hábito de sobrevivir. Aquí, cada mujer sabía luchar. Cada familia guardaba su propio suministro. Cada sendero se usaba no solo al azar, sino pensando en la defensa. Y aún así, esto no era suficiente. Si el enemigo venía no desde el sendero, sino desde el aire. Si prendía fuego a la línea exterior. Si golpeaba no los muros, sino los suministros. Si encontraba un punto débil en la estructura de la tribu. Entonces incluso la amazona más fuerte podía morir por un solo error de cálculo. Hyeonu cerró los ojos y exhaló. Veía ante él no solo un asentamiento. Veía un sistema que podía fortalecerse, organizarse, convertirse en una fortaleza casi inexpugnable. Pero para eso se necesitaban tiempo, confianza y acceso a recursos. Y los recursos aquí siempre eran motivo de discusiones. Precisamente por eso fue llamado ante la reina. La sala del consejo estaba iluminada por 3 grandes hogueras, cada una ardiendo en un círculo de piedra tallado directamente en el suelo. El aire allí olía a humo, pieles y hierro. Kaira estaba sentada en una silla alta de madera oscura, y Ara estaba de pie a su derecha, y las guerreras mayores se colocaban a los lados. Cuando Hyeonu entró, nadie habló de inmediato. Kaira lo miró como si no estuviera pesando a una persona, sino el destino futuro de la tribu en la palma de su mano. «Dijiste que nuestra línea sur está demasiado abierta», dijo finalmente. «Sí, lo dijiste antes de la batalla». «Sí, y tenías razón». Hyeonu asintió, pero no sonrió. Kaira se levantó lentamente. «No me gusta cuando los forasteros interfieren en los asuntos de mi tribu, pero me gusta aún menos cuando un forastero resulta ser más útil que mi propia gente». Un ligero murmullo pasó por la sala, y Ara le lanzó una mirada rápida. En ella había tanto una advertencia como curiosidad. «Habla, ¿qué necesitas?», dijo Kaira. «Si tus ideas realmente salvan el bosque de piedra, estoy lista para escuchar». Hyeonu no se anduvo con rodeos. «Necesito gente, piedra, madera, cuerdas y 3 días sin interferencias constantes». Shahara resopló. «¿Y nada más? ¿Quizá también nuestro altar y trono de una vez?» Hyeonu la miró con calma. «Si el trono se sostiene sobre una mala base, se derrumbará de todos modos. Simplemente sugiero que refuercen la base antes de que eso ocurra». Shahara quiso decir algo, pero Kaira levantó la mano, deteniéndola. «¿Qué exactamente vas a hacer?». Hyeonu dio un paso adelante y desplegó un diagrama del asentamiento sobre la mesa de piedra. Tienen 3 puntos débiles. El primero es el almacén de comida. El segundo son las escaleras del sur. El tercero es el cruce oriental, donde la unión entre el soporte de piedra y el marco de madera ya ha empezado a pudrirse. Deslizó el dedo por las líneas. Si el enemigo ataca desde aquí, no tomará el muro, tomará el soporte. Y cuando la estructura se hunda, la defensa se rompe por sí sola. Una de las guerreras mayores frunció el ceño. «Es demasiado. Eso es porque no estoy mirando los muros. Estoy mirando cómo se mantienen en pie». Kaira guardó silencio durante mucho tiempo. Luego preguntó, «¿Por qué nos estás ayudando en absoluto? Podrías irte». Hyeonu no respondió de inmediato. A él mismo no le gustaba mentir, especialmente en asuntos así, porque no intentan destruir todo lo que encuentran. Y porque aquí mi conocimiento puede cambiar algo. No era toda la verdad, pero estaba cerca de ella.
y Ara lo miraba cada vez con más atención. Le gustaba que él no se arrastrara ante la reina y no posara como un gran salvador. Simplemente hablaba del asunto, sin emoción innecesaria, sin miedo. Kyra asintió lentamente. Bien, 3 días. Pero si pierdes mi confianza, yo misma te arrojaré fuera de los muros. Justo. Y una cosa más, añadió ella. Yara te vigilará. Yara alzó ligeramente una ceja, como si llevara mucho tiempo esperando algo así. Hyonu solo asintió con calma. Eso me conviene. Yara entrecerró los ojos. ¿Ah, sí? Alguien tiene que asegurarse de que no decidas hacerlo todo a la vieja manera. Alguien en la sala soltó una breve risa. Incluso Kyra apartó la mirada durante un segundo, ocultando una sombra de sonrisa apenas perceptible. Y eso significaba más de lo que podría haber parecido. Si alguien de la tribu hubiera visto el bosque de piedra 3 días después de que comenzara el trabajo, no lo habría reconocido. Hyonu no estaba solo ajustando el asentamiento, estaba reconstruyendo su lógica. Ordenó que se profundizaran las zanjas de drenaje. Ordenó que los suministros se elevaran sobre plataformas separadas. Insistió en que las cargas pesadas se colocaran no sobre pasarelas de madera, sino más cerca de la piedra. Obligó a los artesanos locales a hacer los soportes no simplemente más gruesos, sino más anchos en la base. Ordenó tensar líneas adicionales de cuerda bajo los suelos para que, en caso de daño, el puente no se derrumbara de inmediato, sino que resistiera al menos varios minutos. Y estos no eran consejos abstractos. Literalmente estaba de pie en el barro, se ensuciaba las manos, subía él mismo a los andamios y mostraba cómo distribuir correctamente la carga. Si en algún lugar una tabla se doblaba, no lo explicaba durante horas, simplemente la desmontaba y la volvía a montar para que todos pudieran ver la diferencia con sus propios ojos. Al principio, las guerreras miraban con sospecha, luego con respeto, luego con completo desconcierto. Shahara fue la primera en preguntar, ¿de dónde sabes siquiera todo esto? Hyonu, sin apartarse del trabajo, respondió, tengo muchas cosas inútiles en la cabeza. A veces resultan ser útiles. Eso no es una respuesta. Es la respuesta más honesta que puedo dar. Runa, que los observaba, resopló en voz baja. En general, ella era de las que hablaban poco y veían mucho, y fue ella quien primero notó que Hyonu no trabajaba para aparentar. Miraba la aldea como uno mira algo que pretende preservar durante mucho tiempo, como un hogar. Yara también lo notó. Venía todos los días, a veces con una nueva lista de tareas, a veces con una revisión de los suministros, a veces con una expresión disgustada en el rostro, como si buscara algo que criticar, pero la mayoría de las veces simplemente observaba en silencio. «Trabajas demasiado», le dijo en la tercera tarde. Hyonu estaba sentado en el borde del suelo de piedra, limpiándose la arcilla de las manos. «Y tú apareces demasiado a menudo donde estoy trabajando. Estoy vigilando». ¿A mí? Para asegurarme de que no hagas que todo el asentamiento se venga abajo con tus extrañas ideas. Hyonu la miró y dijo con calma, si mis ideas fueran malas, ya se habría venido abajo. Yara apretó los labios. Luego se sentó a su lado. ¿Siempre tienes tanta confianza? No. Entonces, ¿por qué respondes así? Hyonu miró hacia el bosque. Porque si empiezo a dudar de cada paso, no construiré nada. Ella permaneció en silencio un rato. Luego preguntó inesperadamente, ¿extrañas tu mundo? Esta ya era la segunda vez que hacía una pregunta así. Hyonu no respondió de inmediato. A veces, dijo finalmente, pero no de la forma en que la gente suele pensar. Entonces, ¿cómo? No extraño el lugar. Extraño la sensación de que todo aún puede arreglarse sin sangre. Yara lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, aquí también puede ser así. Hyonu se volvió hacia ella. Puede, pero aquí cada error cuesta demasiado. Ella quiso objetar, pero en ese momento sonó un cuerno de alarma desde el muro oriental. Yara se puso de pie al instante. Hyonu ya se había levantado también. La señal no era de batalla, era una señal de detección. Alguien estaba en la frontera. Las exploradoras regresaron al atardecer, y sus rostros no eran los mejores. Kyra reunió el consejo directamente en la plataforma exterior, donde las antorchas ya ardían, y el viento del bosque traía el olor de la humedad y la hierba. «¡Habla!», ordenó.
Una de las exploradoras cayó sobre una rodilla. Una tribu ha sido avistada en la frontera norte. No es nuestra. Son unos 30. Pero tienen señales de cazadores y extrañas máscaras de hueso. Shahara frunció el ceño. ¿La tribu Hilo de Hueso? La exploradora asintió. Sí. Se movían con cautela, pero no se ocultaban. Como si quisieran deliberadamente ser vistos. Kaira apretó los dedos alrededor del mango de su cuchillo. ¿Buscan una alianza? No, respondió la exploradora. Más bien, nos están poniendo a prueba. Hyonu, de pie un poco a un lado, entendió de inmediato lo que eso significaba. Si una tribu extranjera no se oculta, entonces es fuerte o arrogante. Y si además no viene con una propuesta clara, significa que primero quiere entender qué tan fuertes son los muros y qué tan feroz es el carácter de los anfitriones. No son casuales, dijo Hyonu. Todos se volvieron hacia él. Continuó. Alguien ya sabe que el bosque de piedra se está volviendo más fuerte. Eso significa que no solo pueden venir aquí saqueadores al azar. Esto puede ser reconocimiento antes de un movimiento mayor. Kaira lo miró con atención. ¿Crees que nos están poniendo a prueba? Sí, y no solo a ustedes, a mí también. Shahara resopló. ¿Y por qué sería eso? Porque después de la batalla en la pendiente sur, se volvió obvio que la tribu había recibido no solo a un invitado, sino a una persona que sabe cómo cambiar las reglas. Yara lo miró con una seriedad inesperada. Entonces verán cómo cambias las reglas otra vez. Hyonu inclinó ligeramente la cabeza. Solo si lo permiten. La reina se levantó y detuvo la discusión con un solo movimiento. No me gusta cuando alguien se acerca a mis muros con la intención de averiguar algo. Si los cazadores del norte quieren ver lo que puede hacer el bosque de piedra, les mostraremos exactamente lo necesario. Ella miró a Hyonu. «Vendrás conmigo». Yara se volvió bruscamente hacia su madre. «Yo también». «Te quedarás en el muro», la cortó Kaira. «¿Por qué?» «Porque eres demasiado impulsiva. Necesito a alguien que pueda pensar, no solo cortar». Yara se encendió, pero permaneció en silencio. Hyonu notó cómo apretaba los puños. Claramente no le gustaba que la apartaran, pero Kaira tenía razón. Yara actuaba impulsivamente, y ahora se requería una cabeza fría. Y aún así, Hyonu sintió algo parecido a una simpatía silenciosa por ella. No porque fuera linda, sino porque estaba viva, real, y terca hasta un grado ridículo. Y eso era peligroso. Se encontraron en el sendero norte a la mañana siguiente. La niebla aún no había tenido tiempo de dispersarse por completo, y largas franjas blancas colgaban entre los árboles, por lo que todo parecía como si el mundo estuviera en la frontera entre el sueño y la realidad. El bosque de piedra no vino con toda su fuerza. Kaira llevó consigo solo a varias guerreras, entre las cuales estaban Hyonu, Runa y 2 arqueras. Y eso fue suficiente para mostrar la seriedad de sus intenciones. Desde el otro lado del sendero aparecieron 30 personas, máscaras de hueso, lanzas con puntas afiladas, pieles teñidas de colores oscuros. Y al frente, una mujer, casi de la misma edad que Kaira, pero con un rostro mucho más duro, como si estuviera acostumbrada a no sonreír en absoluto. Su piel estaba cubierta con finas franjas blancas de pintura, y un collar de pequeñas placas de hueso colgaba alrededor de su cuello. Se detuvo a 10 pasos de distancia. «Kaira del bosque de piedra», dijo. «He oído que has adquirido a una persona extraña». El interés parpadeó en los rostros de su gente. Hyonu entendió de inmediato que ya habían hablado de él incluso antes del encuentro. Esto era aún más peligroso que un desafío directo, porque los rumores siempre crecen más rápido que los hechos. Kaira no parpadeó. «Y si oíste eso, entonces no viniste sin razón». La mujer sonrió ligeramente. «Mi nombre es Nara. Soy la jefa del Hilo de Hueso. Hemos estado observando tu asentamiento durante mucho tiempo». «Puedo sentirlo», respondió Kaira secamente. Nara desplazó su mirada hacia Hyonu. «¿Así que este es ese mismo forastero?» Hyonu no se escondió. «Sí». Nara lo evaluó con la mirada de pies a cabeza. «Parece inofensivo». Yara, que no estaba presente en las negociaciones, seguramente se habría encendido ante una frase así. Pero Hyonu simplemente miró a Nara y dijo con calma: «El peligro normalmente no parece peligroso.
Por un segundo se hizo silencio. Luego uno de los guerreros de Nara soltó una breve risa, pero se detuvo de inmediato bajo su mirada. Nara inclinó ligeramente la cabeza. Me gusta la forma en que habla. Kyra no respondió. Nara continuó. No vinimos con guerra. Por ahora, pero tenemos un problema. Han aparecido cazadores extranjeros en el este. Están construyendo un campamento temporal y cazando todo lo que se mueve. Queremos saber si van a tolerarlo. Kyra se tensó de inmediato. ¿Cazadores extranjeros? Sí. No son de nuestras tribus. Y a juzgar por las huellas, son más de los que parece. Geonu ya entendió en ese momento. Esto podía ser el comienzo de un cambio mayor. Si grupos poco claros están apareciendo cerca del bosque de piedra, significa que toda la región está empezando a cambiar. Y eso es malo. Y bueno, porque el cambio siempre es un riesgo, pero también es una oportunidad. ¿Por qué vinieron específicamente a nosotros?, preguntó Kyra. Nara sonrió finamente. Porque ustedes también están cambiando, y las tribus que cambian o se convierten en aliadas o desaparecen. Kyra entrecerró ligeramente los ojos. ¿Y qué sugieres? Nara miró a Geonu. Empecemos con él, que el forastero muestre lo que vale. Los guerreros del hilo de hueso se agitaron. No de forma agresiva, más bien con interés, como espectadores antes de una pelea. Geonu entendió al instante. Esto no era solo una petición, era una prueba. Y si la fallaba, la confianza del bosque de piedra no simplemente se debilitaría, se agrietaría. Kyra lo miró. ¿Puedes hacerlo? Geonu miró el sendero, la niebla, las siluetas de los cazadores extranjeros en la distancia, y respondió con calma. Puedo. Nara sonrió más ampliamente. Entonces muéstranos. No desenvainaron sus armas de inmediato. En cambio, Nara ordenó a uno de sus cazadores dar un paso adelante. Era robusto, alto, con una lanza larga y piernas rápidas. 1 contra 1, dijo Nara. Sin muerte. Solo una prueba. Geonu tomó una lanza simple de manos de una de las guerreras y se colocó frente a él. No era un luchador en el sentido clásico. No había crecido entre las amazonas. No había sostenido una lanza desde la infancia, pero sabía cómo pensar en batalla. Y eso casi siempre da más miedo que la fuerza bruta. El oponente se movió primero. Rápido, agudo, con buena técnica. Geonu se hizo a un lado, sin intentar bloquear con fuerza. En cambio, desplazó su peso, dio un paso corto hacia atrás y golpeó no el cuerpo, sino el asta de la lanza, desviando su dirección. Luego se acercó, obligando al oponente a perder distancia. La multitud reaccionó de inmediato. El hilo de hueso murmuró. El bosque de piedra se enderezó. El cazador de Nara intentó cambiar el ángulo de ataque, pero Geonu ya había entendido el ritmo. No paraba de forma hermosa, rompía la trayectoria conveniente del oponente. Cada uno de sus pasos no era vistoso, sino útil. Cada movimiento reducía el espacio para el error. Finalmente, atrapó el momento. Se desplazó bruscamente y golpeó al oponente en el hombro con la parte roma de la lanza, obligándolo a dar un paso atrás. Sin sangre, sin humillación, pero suficiente para mostrar control. El cazador gruñó de frustración, pero Nara levantó la mano. Suficiente. Ahora ella miraba a Geonu de una forma completamente diferente. No eres guerrero por origen, dijo, pero sabes cómo romper una pelea para adaptarla a ti. Geonu bajó la lanza. No me gustan las pérdidas innecesarias. Eso se nota. Nara miró a Kyra. Ahora entiendo por qué lo mantienes cerca de ti. Kyra no sonrió, pero tampoco discutió. No viniste solo por una prueba. Nara asintió. Correcto. El campamento oriental de cazadores extranjeros es solo parte del problema. Alguien más está siguiendo nuestras huellas. Alguien inteligente. Y ese alguien ya está interesado en tu asentamiento. Geonu se puso alerta de inmediato. ¿Quién exactamente? Nara no respondió directamente. El que no hace la guerra primero. Primero observa, cuenta, prueba qué puede comprarse, qué puede romperse y qué puede tomarse vivo. Kyra frunció el ceño. No tenemos gente así. Entonces aparecerán pronto, dijo Nara. Y si no se preparan, los cortarán no por la tierra, sino por lo que han logrado construir.
Estas palabras quedaron suspendidas en el aire pesadamente, como una piedra. Hyonu entendió de inmediato. El juego se estaba volviendo más complicado. Antes de esto, había habido choques aleatorios. Ahora empezaba la verdadera política. Y posiblemente, una verdadera guerra. Y en ese mismo momento, sintió como Yara, de pie en algún lugar lejano del muro, seguramente ahora estaba arrancándose hacia allí para participar en todo personalmente. Hyonu casi sonrió, porque eso era muy propio de ella. Por la noche, cuando Nara ya se había marchado, las hogueras del bosque de piedra no se apagaron durante mucho tiempo. Kyra reunió a las guerreras mayores y a Hyonu en la sala central. La atmósfera era sombría, pero concentrada. Entonces, dijo la reina, no solo estamos reforzando los muros, nos estamos preparando para el hecho de que empezarán a observarnos. Una de las ancianas preguntó, ¿a quiénes te refieres? Kyra miró hacia la entrada oscura. A quienes vienen no como enemigos, sino como comerciantes, aliados o consejeros. Shahara cruzó los brazos. ¿Crees que la gente viene aquí con política, no con lanzas? Exactamente, dijo Kyra. Y eso es más peligroso. Hyonu permanecía en silencio, pero por dentro ya estaba construyendo un esquema de posibles riesgos. Si alguien empieza a comerciar con las tribus, significa que puede intentar arrastrar al bosque de piedra a un sistema de poder más grande. Regalos, promesas, rutas seguras, intercambio de recursos. Todo eso suena bien hasta que entiendes que normalmente hay que pagar la comodidad con libertad. Y la libertad aquí era lo más valioso. Yara entró en la sala casi sin llamar. Parecía estar lista para discutir con cualquiera, incluida su propia madre. ¿Por qué no me llamaron? Kyra la miró con cansancio. Porque ya querrías correr y cortar todo en fila. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿No hay estrategia en eso? Yara desplazó su mirada hacia Hyonu. ¿Qué dijo ella? Hyonu relató brevemente la esencia. Yara escuchó, volviéndose más callada con cada palabra. Y luego dijo inesperadamente, «Entonces tenías razón». «¿Sobre qué exactamente?», preguntó él. «Que no se pueden simplemente construir muros. Necesitas construir algo que resista no solo un golpe, sino también el interés extranjero». Hyonu la miró atentamente. «Conclusión inteligente». «No te acostumbres», murmuró ella, pero en su voz ya no estaba la agudeza habitual. Kyra también lo notó. «Yara, mañana irás con Hyonu al almacén occidental. Él te mostrará cómo reconstruir allí el suelo y los soportes». «¿Por qué yo otra vez?» «Porque corres más rápido cuando discutes», dijo Kyra secamente. Alguien en la sala se rió en voz baja. Yara puso los ojos en blanco, pero no retrocedió. «Bien, pero si empieza a reconstruirlo todo otra vez, se lo recordaré». Hyonu solo levantó ligeramente la comisura de los labios. «Ya me lo recuerdas todo el tiempo de todos modos». Yara resopló, pero era exactamente en esa pequeña cosa donde estaba lo que cambiaba su relación. Algo nuevo aparecía entre ellos, no simplemente una discusión, no simplemente interés, sino una ligera sensación de avanzar juntos. Como si empezaran a entenderse sin palabras innecesarias. Y eso, quizá, era lo más peligroso de todo. Ese día comenzó con humo. Primero fue notado en la lejana cresta del bosque, un fino hilo gris elevándose lentamente entre las copas de los árboles. Luego sonaron pasos, no pesados, no de batalla, medidos, precisos, como los de una persona que sabe que nadie debe tocarlo hasta que él mismo lo quiera. Kyra reunió a la gente en la entrada exterior. Las guerreras estaban de pie en silencio, con lanzas en las manos, y los arcos ya estaban tensados. Hyonu se encontró junto a Runa e Yara, aunque Yara hacía todo lo posible por fingir que simplemente había venido, por casualidad, a revisar la guardia. «¿Quién es?», preguntó ella en voz baja. Hyonu entrecerró los ojos. «Todavía no lo sé, pero camina como si ya estuviera seguro de que lo dejarán entrar». Yara resopló. «La arrogancia es una mala señal». «A veces también es una profesión», respondió Hyonu. Un minuto después, un hombre salió del bosque. Solo, sin guardias, sin armas a la vista, con una larga capa oscura, el cabello cuidadosamente recortado y el rostro de una persona que sabe sonreír solo cuando le conviene. Una caja ancha atada con correas colgaba sobre su hombro.
Varias pequeñas bolsas estaban en su cinturón. En su mano derecha había un bastón de viajero. Se detuvo en la frontera e hizo una ligera reverencia. «He venido en paz», dijo. Kyra no se movió de su lugar. «Has venido demasiado tranquilo para una persona que hace semejante afirmación». El hombre sonrió. «La calma forma parte de mi profesión. Mi nombre es Lin. Represento la red comercial de las rutas del sur». Shahara susurró. «Los comerciantes ya saben que nos estamos reforzando. Eso fue rápido». Runa no respondió, pero su mirada se volvió más dura. Lin lanzó una mirada evaluadora sobre el bosque de piedra, no demasiado abiertamente, pero lo suficiente para que quedara claro. Ya estaba contando los muros, los puentes, los puntos de observación, el grosor de las cuerdas y el número de guardias. A Hyonu le desagradó de inmediato esa mirada, porque era la mirada de una persona que no estaba simplemente mirando, ya estaba estimando mentalmente el precio. «He oído que el bosque de piedra tiene nuevos métodos de refuerzo», dijo Lin, «y una nueva persona que sabe cómo convertir una aldea en una fortaleza». «Has oído demasiado», respondió Kyra secamente. «Ese es mi trabajo». «¿Y qué quieres?» Lin bajó la mirada al suelo, como si eligiera las palabras correctas. «Intercambio. Herramientas, hierro, tela, sal, hierbas medicinales. Y a cambio, madera, pieles, sal en piedra y acceso a su ruta del norte». Kyra ni siquiera parpadeó. «No tenemos ningún acuerdo comercial con gente de tu tipo. Todavía no. Y quizá no haya ninguno». Lin sonrió suavemente. «Reina, no deberías apresurarte tanto. El mundo está cambiando. Nuevas fuerzas ya están apareciendo alrededor de sus tierras. Si permanecen solos, los jugadores más grandes simplemente los despedazarán». Hyonu giró ligeramente la cabeza. «Ahí está. No simplemente un comerciante. Un explorador, un enviado, una persona que primero trae supuesta ayuda y luego empieza a medir cuánto puede presionar». Yara, por supuesto, también lo sintió, aunque no lo dijo en voz alta. Kyra miró a Lin fríamente. «¿Nos estás amenazando?» «Les estoy advirtiendo», respondió él. «Una amenaza es cuando ya he decidido. Por ahora he venido a ofrecer un intercambio razonable, sin sangre innecesaria». Hyonu dio un paso adelante. «Entonces, ¿por qué no viniste con regalos reales?» Lin desplazó su mirada hacia él. «¿Y aceptarías regalos reales? Depende de lo que llames real. Hierro, que no tienen. Medicinas, que no saben hacer. Cuchillos que cortan mejor que sus hojas de piedra. Y algo más». Bajó la mano sobre su caja y la abrió lentamente. Dentro yacían objetos cuidadosamente ordenados. Varias hojas delgadas, ganchos de bronce, rollos de cuerda resistente, un pequeño paquete de tela y un recipiente con líquido rojizo. Las guerreras se tensaron ligeramente. Pero Hyonu no miraba las mercancías, miraba a Lin. No había traído simplemente objetos, había traído tentación. Si la tribu tomaba estas cosas, se volvería más fuerte. Si se negaba, permanecería igual. Y si las tomaba, pero caía en dependencia, entonces algún día tendría que pagar por cada objeto. Y Lin entendía esto perfectamente. Kyra guardó silencio. Lin continuó. «No les estoy pidiendo que renuncien a su libertad. Ofrezco conexión. Y la conexión, si se construye correctamente, es más fuerte que un muro». Hyonu soltó una sonrisa seca. «Normalmente lo único más fuerte que un muro es un gancho que busca dónde engancharse». Lin lo miró con interés. «Buena observación. Tú debes de ser ese mismo forastero, supongamos. Entonces entiendo por qué se habla tanto de ti». Yara entrecerró los ojos de inmediato. «¿Qué se habla?» Lin sonrió un poco más ampliamente. «Que el bosque de piedra se ha vuelto demasiado confiado. Que la reina ha adquirido un extraño consejero. Que la tribu está empezando a cambiar más rápido de lo que corresponde a lugares así». Kyra dijo fríamente. «Nadie te invitó a hablar de mi tribu. Por supuesto. Pero un comerciante sin oído es un mal comerciante». Hyonu ya había entendido que este hombre no había venido solo por mercancías. Había venido a tantear el terreno, a averiguar quién toma las decisiones, quién duda, quién tiene celos, quién puede convertirse en el eslabón débil. Y justo entonces, Yara dio de pronto un paso adelante.
No necesitamos manos extranjeras que se consideren útiles solo porque tienen hierro. Lin la miró con educada sorpresa. Y tú debes de ser Yara, la hija de la reina. ¿Y? Y eres muy parecida a una persona que golpea primero y piensa después. Mejor que al revés. A veces. Kyra levantó la palma, deteniendo su intercambio de pullas. Basta. Si quieres comerciar, nombra el precio. Si quieres espiar, vete ahora mismo. Lin suspiró como si realmente lamentara que la conversación no hubiera salido según su plan. Bien. Entonces al grano. Ofreceré un intercambio no solo de mercancías. Podemos enseñarles varias técnicas artesanales. Y ustedes nos darán acceso a sus senderos del bosque y más tarde a las rutas de caza. Runa frunció el ceño de inmediato. ¿Y en qué se diferencia eso de intentar sentarse sobre nuestro cuello? Lin sonrió. En que admito honestamente, al final, los más fuertes seguirán estando al mando. Y después de estas palabras, Hyonu entendió lo principal. Este hombre no negaba la lucha por el poder. Simplemente la empaquetaba en forma de comercio. A última hora de la tarde, Kyra no se apresuró a dar una respuesta. A Lin le dieron un lugar junto al fuego exterior, pero bajo vigilancia. No se le permitió entrar en el asentamiento, pero tampoco lo expulsaron, y eso ya significaba que la reina realmente estaba considerando opciones. Hyonu, cansado de discusiones interminables, salió a la plataforma superior de piedra, donde el viento le golpeó el rostro y calmó sus pensamientos. Yara ya estaba allí. Estaba sentada en la barandilla, con los brazos cruzados, mirando hacia abajo las luces del asentamiento. ¿Volviste a escapar de la conversación?, preguntó ella sin saludar. Eso no fue una conversación. Fue un intento de medir cuánto se nos puede presionar. ¿Y qué piensas? Hyonu se apoyó contra el soporte de piedra. Es peligroso. Eso lo entendí yo mismo. No, dijo Hyonu. Es peligroso no porque pueda atacar, sino porque lo hace de tal manera que la víctima quiere abrir las puertas por sí misma. Yara permaneció en silencio durante varios segundos. Luego sonrió con ironía. ¿Realmente no eres de nuestro mundo? ¿Eso es un cumplido? No lo sé. Hyonu la miró. ¿Y qué piensas sobre Lin? Yara hizo una mueca. Creo que sonríe demasiado a menudo y dice demasiado poco sobre lo que realmente quiere. Así que no confías en él. ¿Y tú? Hyonu guardó silencio por un momento. En general, no confío en nadie de inmediato. Yara asintió brevemente, como si eso le pareciera perfectamente adecuado. Luego lo miró con más atención. Pero no estás haciendo todo esto sin razón. No solo por el bosque de piedra. Hyonu alzó ligeramente una ceja. ¿Y qué quieres oír? La verdad. Él apartó la mirada. Quiero que aquí haya un lugar que no se desmorone al primer golpe. Quiero que la gente no muera por la estupidez o la codicia de alguien. Y además, se quedó callado por un segundo. Quiero que el conocimiento signifique algo. No solo fuerza, sino utilidad. Yara no lo interrumpió. Era un momento raro en que Hyonu hablaba más de lo habitual. Y ella claramente lo entendía. ¿Y qué más?, preguntó ella en voz baja. Hyonu la miró de reojo. Y tampoco me gusta cuando alguien viene y decide que puede comprarlo todo aquí. Yara lo miró a los ojos durante mucho tiempo. Luego sonrió inesperadamente con ironía. Entonces simplemente no te gusta este comerciante. No me gusta. Entonces ya eres mi aliado. Hyonu sonrió ligeramente. ¿Tan rápido? Entiendo rápido quién me irrita correctamente. Esto lo hizo resoplar en voz baja. Y en ese momento sonó una llamada de alarma en algún lugar abajo. Ambos se volvieron bruscamente. En la plataforma inferior, las guerreras levantaron sus lanzas. Comenzó el movimiento junto al fuego donde Lin estaba sentado. Hyonu e Yara bajaron casi corriendo. Parte de la guardia ya se había reunido junto al fuego. Lin estaba de pie con calma, pero algo en su rostro estaba tenso. Kyra dio un paso adelante. ¿Qué pasó? Una de las exploradoras señaló hacia el bosque. Huellas. Acaban de encontrarse huellas frescas de un destacamento extranjero en el sendero oriental. La expresión de Lin cambió de inmediato. ¿Cuántos? No menos de 10. ¿Armados? Sí, y se mueven con cautela. Hyonu entendió de inmediato. Esto no era una coincidencia.
Si personas armadas desconocidas aparecen cerca de un comerciante exactamente en el momento de las negociaciones, la coincidencia es demasiado conveniente. Kyra se volvió hacia Lin. ¿Son tu gente? Él sacudió la cabeza bruscamente. No, vine solo. Shahara dijo en voz baja, pero con dureza. Podría ser cobertura. Primero vienes solo, luego tu gente casual se acerca. Lin no se ofendió. Simplemente miró a Kyra. Si quisiera atacar, no dejaría una caja de mercancías a plena vista. Eso es demasiado burdo. Hyonu intervino. Tiene razón en una cosa. Esto no parece su estilo, pero definitivamente es una prueba de alguien. Kyra apretó los dedos. Alguien nos está observando. No solo observando, dijo Hyonu. Alguien quiere entender qué tan preparado está el bosque de piedra para un conflicto importante. Yara lo miró rápidamente. ¿Crees que ya saben sobre nuestra reconstrucción? Si lo saben, entonces significa que tenemos oídos dentro. Estas palabras hicieron que todos alrededor guardaran silencio. Esto ya era peor que un enemigo externo. Porque un enemigo externo ataca abiertamente. Pero uno interno espera hasta que debilites tu propia defensa. Kyra dijo de inmediato. Refuercen los puestos. Revisen a todos los que han estado en el sendero oriental durante los últimos 2 días. No confíen en nadie hasta que averigüemos de dónde vinieron las huellas. Lin levantó la mano. ¿Puedo ayudar con la búsqueda? Sí, por supuesto, no han decidido ya que soy culpable. Kyra lo miró durante mucho tiempo. Ya estás demasiado metido aquí para ser accidental. Lin no respondió. Y Hyonu notó cómo se tensó casi imperceptiblemente. No por miedo, por cálculo. Una persona demasiado inteligente como para actuar nerviosa sin una razón. Y Ara también lo vio. Se inclinó hacia Hyonu y dijo en voz baja. ¿Está ocultando algo? Por supuesto. ¿Y eso no te molesta? Me molesta. Pero por ahora, no críticamente. Ella apretó los labios. Luego dijo con una ligera sonrisa irónica. Conviertes todo en una tarea. Y tú conviertes todo en una pelea. Porque una pelea es más honesta. No siempre. Yara quiso responder, pero fueron interrumpidos por un grito desde el paso exterior. Una huella. Otra. La alarma volvió a levantarse. Esta vez la exploradora trajo un pequeño objeto, un pedazo de tela atrapado en una rama en el sendero oriental. Kyra lo tomó y frunció el ceño. No era solo tela. Había un símbolo en ella, una fina marca quemada en la esquina. Hyonu se inclinó más cerca y vio una señal que no le gustó en absoluto, porque no era la señal de una tribu, ni de comerciantes, ni siquiera de cazadores al azar. Era la huella de alguien que no solo quiere observar, sino construir su propio juego alrededor del bosque de piedra. Kyra miró la tela y su rostro se volvió de piedra. Mañana anunciaremos una casa para quienes dejan tales señales. Lin dijo en voz baja. Y si esto no es un destacamento al azar, sino la red de alguien, entonces ya se han encontrado en el centro de un conflicto importante. Puedo verlo yo misma, respondió Kyra fríamente. Hyonu guardó silencio, pero por dentro ya estaba construyendo el siguiente paso. Entendía. Ahora el bosque de piedra estaba al borde. Afuera, cazadores desconocidos. Adentro, un posible traidor. Cerca, un comerciante que sabía demasiado. E Yara, que poco a poco dejaba de mirarlo simplemente como un forastero útil. Y eso significaba que pronto tendría que elegir no entre el bien y el mal, sino entre a quién protegería primero. A última hora de la noche, Hyonu regresó al taller, pero ni siquiera tuvo tiempo de sentarse antes de que la puerta se abriera de golpe de repente. Yara entró sin ceremonias. ¿Vienes conmigo? ¿A dónde? Al sendero oriental. Quiero mirar esa huella yo misma. Hyonu se puso de pie. ¿Kyra ya lo ha prohibido? Sí. ¿Y? Yara cruzó los brazos. Y voy de todos modos. Hyonu suspiró. Eres incorregible. Gracias. Ahora deja de hablar y toma un cuchillo. Tomó su sencilla hoja de trabajo y la siguió. De camino al sendero oriental, Hyonu siguió intentando entender por qué ella había decidido desobedecer la orden tan bruscamente. Y la respuesta probablemente era simple. Yara odiaba que la mantuvieran al margen. Y también, quizá, ya sentía que el asunto era más serio de lo que parecía.
Cuando fueron más allá de las luces más cercanas, Iara finalmente dijo: Lin me gusta cada vez menos. A mí también. Es demasiado educado. Y demasiado preciso. Y mira la tierra ajena con demasiada calma. Yeonu asintió. Y eso significa que está acostumbrado a evaluarla como un objeto. Iara apretó el puño. Odio a las personas así. ¿Porque son peligrosas? Porque fingen ayudar. Yeonu la miró de reojo. Entonces ya lo has decidido todo. Ella redujo el paso y lo miró directamente al rostro. Decidí que si alguien intenta comprar nuestra tribu, seré la primera en sacar un cuchillo. Él sonrió ligeramente. Tu estilo. ¿Te estás burlando de mí otra vez? Un poco. Ella resopló, pero un segundo después su mirada se volvió seria. Yeonu. Él se detuvo. Ella rara vez lo llamaba por su nombre de forma tan directa. Si todo esto se convierte en una guerra real, ¿te quedarás? Él guardó silencio más tiempo de lo habitual. Porque no era una pregunta simple. Ya no se trataba de muros, ni de mercancías, ni de huellas en el bosque. Se trataba de elección. De si el bosque de piedra se convertiría para él en un punto temporal o en un lugar por el que lucharía. Yeonu miró el bosque oscuro, luego a ella. Hasta que decidas echarme, me quedaré. Iara asintió, pero eso claramente no fue suficiente para ella. ¿Y si decido no echarte? Él se volvió hacia ella, y en esa pausa hubo más tensión que en cualquier batalla. Entonces, probablemente, me quedaré aún más tiempo. Ella apartó la mirada primero, pero la comisura de sus labios aún así tembló. Y exactamente en ese momento, un crujido silencioso sonó desde la oscuridad de delante. Ambos se tensaron bruscamente. Alguien estaba cerca. El crujido se repitió. Silencioso, casi esquivo, pero en el silencio de la noche sonó como un disparo. Yara bajó al instante la mano a su cinturón, Yeonu a su simple cuchillo. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando cómo el viento agitaba las hojas, y en algún lugar adelante, entre arbustos bajos y raíces húmedas, alguien retrocedía con cautela. «¿Hay alguien allí?», susurró Yara. «Sí», respondió Yeonu igual de bajo. Dio medio paso adelante, pero no se apresuró. Si es un vigilante, entonces ya sabe que ha sido notado, y eso significa que el primer movimiento ahora es más importante que el segundo. Otro crujido. Esta vez desde la derecha. Yeonu giró bruscamente la cabeza. Una figura baja brilló en la oscuridad. No alta, no adulta, pequeña, casi adolescente. Se lanzó hacia las piedras al borde del sendero e intentó desaparecer en la sombra. ¡Alto!, gritó Yara con brusquedad y se puso en movimiento. La chica echó a correr. Yeonu no gritó. Simplemente hizo lo que mejor sabía hacer. Miró el terreno, la pendiente, las ramas secas bajo los pies, la piedra más cercana. Y en el instante siguiente entendió hacia dónde se dirigiría la fugitiva si no tenía tiempo de alcanzar el barranco. ¡Izquierda!, le gritó a Yara. ¡Irá hacia la zona baja! Yara cambió de dirección al instante. Yeonu fue a cortarle el paso. La chica era rápida, pero no tanto. Sus hombros temblaban, corría de forma demasiado irregular, lo que significaba que tenía miedo. O no estaba entrenada. En cualquier caso, no parecía una exploradora de pleno derecho. Por eso Yeonu no se lanzó sobre ella de inmediato, sino que bloqueó su camino solo cuando ella misma salió al estrecho paso entre las piedras. Se detuvo bruscamente, como un animalito atrapado en una trampa. Yeonu estaba de pie frente a ella, Yara a la izquierda. Un saliente rocoso detrás. No tenía camino. Apretaba una corta hoja de madera en las manos, pero la sostenía como si ella misma entendiera que era inútil. «¿Quién eres?», preguntó Yara fríamente. La chica guardó silencio. Yeonu miró más de cerca. Llevaba ropa simple de caza, pero demasiado nueva para una habitante de los márgenes salvajes. Su cabello estaba enredado. Había suciedad en su mejilla, una cuerda fina con una cuenta de metal alrededor del cuello. No era un amuleto tribal, y no era la señal del bosque de piedra. «No es de los nuestros», dijo Yeonu en voz baja. La chica se estremeció. «Yo no hice nada». Su voz resultó ser fina, vacilante. «Muy joven». Yara dio un paso adelante. «Entonces, ¿por qué estás vigilando nuestros senderos?».
No estoy vigilando. Solo. Titubeó y bajó la mirada. Hyunwoo notó que sus dedos temblaban. No era una espía segura de sí misma. Era una niña asustada que había sido enviada a donde no debería haber estado. Él se acercó y con cuidado, sin un tirón, tomó la hoja de su mano. La chica ni siquiera se resistió. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Ella guardó silencio. Luego, en voz baja, casi inaudible, «Neri». «¿Quién te envió aquí?». Apretó los dientes. «No puedo decirlo». Yara la miró sombríamente. «¿Te enseñaron a vigilar?». «No». «Entonces, ¿por qué estás aquí?». La chica se encogió aún más. Solo me dijeron que mirara. Tenía que regresar antes del amanecer». Yeonu intercambió miradas con Yara. La situación se volvió de inmediato más clara y más desagradable. Cerca de ellos, alguien realmente estaba operando y usaba no a personas entrenadas, sino a los débiles y jóvenes. Esto significaba o una red desesperada o un plan muy sucio. Yara se inclinó hacia ella. «¿Quién lo dijo?». Neri apretó obstinadamente los labios. «Si lo digo, me matarán». Hyeonu respondió de manera uniforme. «Si no lo dices, lo más probable es que también te maten, solo que más tarde». Neri se estremeció, y en ese momento, una voz aguda sonó desde arriba. «No la asusten más. Ya está temblando por completo». Ambos se volvieron al instante. En el saliente de piedra desde el cual descendía el muro del bosque estaba una mujer con cabello corto y oscuro y una mirada fría, alta, fibrosa, con un arco a la espalda. En su cinturón colgaba la señal de una patrulla del bosque de piedra. Yara se tensó bruscamente. «¿Runa?». La mujer saltó hacia abajo con facilidad, casi sin ruido. La estaba siguiendo desde el otro lado. «Vi cómo se escabullía por el sendero incluso antes que ustedes». Yeonu exhaló. «Así que la estabas siguiendo a ella». «Y a ustedes también», respondió Runa con calma. Kaira ordenó no perder de vista la situación. Yara hizo una mueca. «¿Mi madre me estaba vigilando?». Runa no respondió directamente. La reina no confía en los paseos nocturnos, especialmente cuando hay demasiados oídos en el bosque. Yeonu miró de reojo a Neri. «Así que así son las cosas». Runa asintió hacia la chica. «No es solo una espía al azar. Es de los asentamientos exteriores, aquellos que están en la antigua sección comercial. Alguien allí ahora está comprando comida, personas e información». Neri se puso aún más pálida. Yara entrecerró los ojos con hostilidad. «¿Comprando con qué?». Runa miró a Hyunwoo, luego a Yara. «Eso es exactamente lo que quería averiguar. Pero parece que ahora tenemos un problema más serio». «¿Qué problema?», preguntó Hyunwoo. Runa señaló hacia atrás, hacia el borde del bosque. «Mientras ustedes atrapaban a esta chica, alguien dejó una nueva señal en la pendiente oriental. Regresaron casi corriendo. El sendero oriental era estrecho, oscuro y húmedo. Las raíces de los árboles se aferraban a las piedras como dedos. El agua chapoteaba bajo los pies y el aire olía a hojas mojadas y humo que aún flotaba desde los fuegos exteriores. Al borde de una pequeña losa de piedra, Runa se detuvo y se agachó. Alguien había tallado un símbolo en la superficie. No de forma burda, no con prisa, con una herramienta afilada y con la intención evidente de que la señal fuera notada. Yeonu se inclinó más cerca. No era la señal de una tribu ni una marca comercial. El patrón consistía en 3 líneas curvas unidas en un óvalo alargado. Nada familiar, excepto una sensación desagradable. Así es como marcan territorio quienes quieren mostrar que ya han estado aquí. Y no solo han estado aquí, comprobaron si era posible ir más profundo. «Esto no es una coincidencia», dijo Hyunwoo en voz baja. Yara apretó los dientes. «Ya estoy cansada de esto». «No eres la única», respondió Runa. «Pero la señal no fue dejada para ti». Kaira apareció un minuto después junto con 2 guerreras mayores. La reina parecía helada. «¿Qué es esto?». Hyunwoo se enderezó. «¿Alguien está colocando marcas en nuestras rutas? Posiblemente marcando puntos de observación o futuros caminos de infiltración». Kaira miró el símbolo, luego a Neri. La chica se encogió. «Yo no sabía que había una señal allí». «Por supuesto que no lo sabías», dijo Yara fríamente. «Te enviaron precisamente para que no entendieras nada».
Neri parpadeó rápidamente. Me obligaron. Dijeron que si no aceptaba, se llevarían a mi hermana. Un silencio pesado quedó suspendido en el bosque. Yara se quedó inmóvil primero. No le gustaba la debilidad en los demás, pero conocía el precio de una amenaza. Y por su rostro quedó claro de inmediato que también había entendido el segundo lado del asunto. Eso significaba que el enemigo trabajaba no solo con miedo, sino también con chantaje. Kyra preguntó, ¿quiénes son ellos? Neri bajó la cabeza. Gente del camino del sur. Y también, un hombre. Dijo que si caminaba por el sendero y solo miraba, todo estaría bien. ¿Qué hombre? Preguntó Runa con brusquedad. El que tiene muchas mercancías, respondió la chica rápidamente. Sonreía. Tenía un mapa plegable y un cordón azul en la muñeca. Hyonu se tensó. Un cordón azul. Lin. Él no estaba físicamente allí, pero su nombre ya quedó suspendido en el aire como una sombra. Yara se volvió hacia él. ¿Tú también lo notaste? Hyonu asintió lentamente. Sí, pero por ahora no podemos afirmar que fuera él. Kyra se agachó junto a la señal y pasó los dedos por las líneas talladas. Aquí no están trabajando simples exploradores. Están preparando el terreno aquí. ¿Para qué?, preguntó una de las ancianas. Hyonu respondió de inmediato. Para presionar. Primero marcan rutas. Luego obligan a personas débiles a llevar mensajes. Luego averiguan quién duda en la tribu. Y después ofrecen una solución. Runa lo miró muy fijamente. Tienes buena experiencia con cosas así. Hyonu guardó silencio por un segundo. Sí, tenía experiencia. Y precisamente por eso no le gustaba lo que estaba sintiendo ahora. Este orden de señales era demasiado familiar. Primero una red, luego dependencia, luego una oferta difícil de rechazar. Kyra se puso de pie. Neri estará bajo supervisión. Pero por ahora no la toquen. Yara se volvió bruscamente. Madre, ¿hablas en serio? Ella no es nuestra enemiga principal, dijo Kyra con calma. Nuestro enemigo principal es quien envía niños de noche a marcar la tierra de otra tribu. Y esto fue dicho con tanta dureza que Neri sollozó y se cubrió el rostro con las manos. Hyonu no miraba a la chica, sino al símbolo. Algo en él no le daba paz. Demasiado limpio, demasiado significativo. Como si alguien quisiera no solo dejar una huella, sino asegurarse de que fuera notada en el momento adecuado. Y entonces lo entendió. ¿Quieren que sospechemos de Lin? Todos se volvieron hacia él. ¿Qué?, preguntó Yara de nuevo. Si un comerciante y personas desconocidas nos están presionando, entonces la opción más conveniente es empujarlo todo hacia un solo punto. Hacer que nosotros mismos empecemos a sospechar del que supuestamente vino en paz. Esto nos distraerá del verdadero jugador. Kyra asintió lentamente. Entonces no solo tienen espías, sino también cálculo. Sí, dijo Hyonu. Y, al parecer, muy buen cálculo. Cuando todos se dispersaron, Yara no se fue. Se quedó en el sendero oriental junto con Hyonu, mientras Runa llevaba a Neri al campamento bajo guardia. A su alrededor, todo volvió a quedar en silencio. El bosque permanecía inmóvil, como si él mismo los estuviera observando. Yara guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, si todo esto es verdad, entonces ya han empezado a rodearnos. Sí. ¿Y aún así no quieres decirle a mi madre que Lin puede estar conectado con esto? Hyonu miró hacia los árboles. No quiero decir lo que no puedo probar. Yara se volvió bruscamente hacia él. A veces no se necesitan pruebas para la guerra. A veces solo necesitas impedir que el enemigo se siente sobre tu cuello. Y a veces, por la prisa, puedes golpear a la persona equivocada, respondió Hyonu con calma. Ella apretó los puños. ¿Siempre eres tan cauteloso? Cuando se trata de personas vivas, sí. Esto pareció tocarla más de lo que él había esperado. Porque Yara dijo de pronto en voz baja, con una franqueza dura. Y yo no. Hyonu la miró con más atención. Ella continuó. Yo ya iría y le arrancaría una confesión a golpes a Lin, si pudiera. Lo obligaría a decir quién dejó la señal, quién envió a la chica, quién está metiendo la nariz en nuestro bosque en absoluto. Y si tuviera que romper huesos, no lo lamentaría. Hyonu no objetó de inmediato. Luego dijo, por eso eres peligrosa. Yara levantó la cabeza.
¿Para quién? Para quienes están acostumbrados a controlar a la gente mediante el miedo y las medias tintas. ¡No juegas su juego! Ella sonrió con ironía, pero sus ojos seguían fríos. ¿Eso es un cumplido? ¿Sí? Ella se quedó inesperadamente en silencio, como si no hubiera esperado una honestidad tan simple. Luego, un poco más bajo. Entonces yo también lo diré honestamente. No me gusta cómo miras todo esto, como si ya estuvieras listo para que nos traicionen. Hyun-woo respondió lentamente. Porque demasiadas veces he visto cómo la confianza se usaba contra quienes estaban construyendo algo bueno. Yara lo miró durante mucho tiempo. ¿Tienes miedo? Él no mintió. Por supuesto. Ella se suavizó ligeramente. Entonces, ¿por qué no te vas? Hyun-woo miró las luces del bosque de piedra en la distancia, los muros que había ayudado a fortalecer, las plataformas que ya resistían mejor, la gente que discutía pero vivía junta, a ella, terca, afilada, viva, demasiado real. Porque todavía no he terminado, dijo él. Y Ara no respondió de inmediato. Y luego, muy bajo, casi en un solo aliento dijo, «Bien». Fue una palabra corta, pero significaba mucho más que cualquier largo discurso. Al día siguiente, Lin volvió. Esta vez con un nuevo carro, varios sacos y 2 trabajadores. Todavía igual de educado, todavía igual de tranquilo, todavía igual de demasiado confiado. Kyra lo recibió en las puertas principales. Hyun-woo, Runa e Yara estaban cerca. Lin miró sus rostros y entendió de inmediato. Algo había cambiado. Parece que tuvieron una noche difícil, señaló suavemente. Hyun-woo no apartó la mirada. Sí. Lin desplazó los ojos hacia la reina. Espero que hayan tomado una decisión razonable respecto al comercio. Kyra respondió fríamente. Todavía no. Lin sonrió como si eso fuera exactamente lo que había esperado. La cautela es una buena cualidad. Yara dijo en voz baja, pero con ira, especialmente en quienes esconden huellas ajenas detrás de ella. Lin levantó ligeramente una ceja. ¿Disculpa? Hyun-woo no intervino. Simplemente observaba. Y muy pronto entendió que este hombre sabía cambiar su expresión facial sin la menor tensión. Se encontró una señal en el sendero oriental, dijo Hyun-woo, y una chica que fue usada como mensajera. La expresión de Lin no cambió ni por un instante. ¡Qué terrible! ¿Y decidieron que esto de algún modo está conectado conmigo? Todavía no he decidido nada, dijo Hyun-woo con calma. Pero apareciste en nuestro bosque demasiado convenientemente a tiempo como para que no hagamos preguntas. Lin sonrió un poco más ampliamente. Las preguntas son normales, pero si ven un enemigo en cada comerciante, muy rápido se quedarán sin mercancías y sin aliados. Kyra dio un paso adelante. Entonces dime, Lin, ¿quién exactamente está observando nuestros senderos? Él sostuvo su mirada. A mí también me gustaría saberlo. Yara casi estalló de ira, pero Hyun-woo la detuvo con una mirada. Porque en ese momento Lin realmente hablaba como si no estuviera mintiendo. O estaba actuando muy bien, y eso era mucho peor. Bien, dijo Kyra, quédate en tu plataforma, sin paseos libres por el campamento. Lin inclinó ligeramente la cabeza. Como órdenes, reina. Fue hacia su carro, pero antes de apartarse, su mirada se detuvo en Hyun-woo por un momento. Y había algo demasiado significativo en esa mirada. Demasiado atento, demasiado tranquilo. Hyun-woo entendió. El comerciante ya sabía que habían empezado a sospechar de él. Y eso significaba que todo se volvería mucho peor a continuación. Y mucho más interesante. Después de que Lin se marchara, Kyra ordenó una inspección interna. Neri fue llevada bajo guardia. Se ordenó a los guardias contar a la gente. Se ordenó a las guerreras mayores revisar los almacenes y los puestos nocturnos. Runa y otras 2 salieron por los senderos exteriores para buscar segundas señales. Y Ara, por supuesto, se ofreció a ir primero. En respuesta, Kyra dijo que si Yara se iba otra vez sin órdenes, ella misma tendría que atraparla por todo el bosque. Después de eso, Yara no discutió, pero su ánimo se volvió aún más oscuro. Hyun-woo la alcanzó cerca del taller. «¿Estás enfadada?» «¿Y lo notaste?», respondió ella con sarcasmo. «¿Conmigo?» «No, con todo este circo». Hyun-woo asintió. «Entonces eso está bien». Ella parpadeó. «¿Qué?» «Porque la ira ayuda si se dirige correctamente».
Yara lo miró fijamente como si primero quisiera objetar y luego decidiera no desperdiciar fuerza. Odio cuando hablas como si ya lo hubieras calculado todo. No lo he calculado todo. ¿Entonces qué? Hyunwoo la miró directamente. No sé quién está dejando las señales, pero sé que están jugando más de un juego. Y eso significa que si reaccionamos solo a una capa, nos golpearán desde otra. Ella pensó por un segundo. Era visible en su rostro, rara vez, pero muy claramente. Y precisamente en esos momentos era especialmente buena. No solo una guerrera, sino una persona capaz de cambiar de opinión al enfrentarse a una lógica fuerte. ¿Y qué sugieres?, preguntó ella ahora con más calma. Vigilar a Lin, pero no presionarlo prematuramente. Revisar las rutas internas. Y lo más importante, encontrar al que envió a la chica. Yara cruzó los brazos. ¿Y si aún así es él? Hyunwoo se encogió de hombros. Entonces encontraremos pruebas. ¿Y si no las encontramos? Él guardó silencio por un momento. Entonces significará que nos distrajeron lo suficientemente bien como para golpearnos en otro lugar. Yara se tensó visiblemente. Eso ya suena peor, porque es peor. Ella lo miró en silencio durante un par de segundos y luego preguntó de repente, ¿de verdad no tienes miedo de que un día ya no resultes necesario? Hyunwoo se sorprendió un poco por la pregunta. Luego respondió honestamente, por supuesto que tengo miedo. Yara no había esperado tanta franqueza. ¿Y? Y aún así sigo haciendo lo que puedo. Ser necesario es algo poco fiable, pero un resultado no lo es. Ella asintió lentamente. Y en ese momento, cuando ambos estaban de pie junto al muro del asentamiento, donde ya olía a virutas y humo de los fuegos vespertinos, Yara dijo de pronto en voz baja, «Si todo esto termina mal, no te dejaré ir». Hyunwoo la miró. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. ¿Y si termina bien? Ella apartó ligeramente la mirada. Entonces tampoco te dejaré ir. Y sonó tan inesperadamente bajo y honesto que Hyunwoo ni siquiera encontró de inmediato qué responder. Y entonces sonó abajo un grito alarmado. Una exploradora corrió desde el corredor exterior, jadeando. ¡Reina! Se encontró otra señal en el lado occidental. Todos se tensaron al instante. Hyunwoo se volvió bruscamente. Yara apretó el mango de su cuchillo. Porque ahora quedó claro. Estas ya no eran marcas al azar. Era una red, y alguien la estaba apretando con mucho empeño alrededor del bosque de piedra. Y en algún lugar lejano del bosque, quizá, ya se estaba preparando una verdadera trampa.